Hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, vamos a la palabra del Señor y la vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera en Génesis 7, capítulo 7, versículo 4, dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días, 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Miremos que Dios en esa época le decía a Noé, porque aún pasados 7 días para que Dios, dice la palabra del Señor, dice, aún pasados 7 días, yo haré llover 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hiciese. Noé se le dio una orden por parte de nuestro Dios, de nuestro Padre, nuestro Creador, que hiciera un arca. Esa arca era aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol, demasiadamente grande. Pero a la casualidad que en esa época no llovía, sino que un vapor subía de la tierra. Y Noé pregonaba, pero nadie creía, así como hoy tampoco creen, porque la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo es inminente. Los tiempos día a día se van acercando más a la venida de Cristo Jesús. Dice Dios en su palabra, y escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, que para el mundo esto es locura, porque ellos no pueden entender estas cosas. ¿Por qué? Porque sigue diciendo que lo espiritual se entiende es solamente a través de lo espiritual. Por eso ustedes observan que esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Cuando yo inicio la palabra del Señor, digo que voy a leer esto con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para yo poder llevar este mensaje, lo primero que tengo que tener es la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Tengo que tener la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se consigue esto? Es la cosa más fácil. ¿Cómo se consigue esto? A través de la oración, a través de la intercesión. Porque yo cuando hablo de la intercesión, hablo porque soy un intercesor. Es cuando nosotros nos colocamos delante de Dios y el hombre a pedir por una persona, por una nación. Pero también nos colocamos en línea con el mismo diablo, el demonio lo reprenda, porque él no va a querer que Dios bendiga a su pueblo. Si nosotros miramos lo que Dios dice en su palabra, y escrito está en el libro de Revelación, capítulo 12, versículo 12, parte final, parte B, dice que el diablo ha descendido con gran furia. ¿Por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Y entonces él no quiere seguirse, él no quiere dejar a la iglesia del Señor. Él quiere es arrebatar esa iglesia y llevárselos para el infierno. Pero Dios dice otra cosa. Dios dice en la en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se quede. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver ahora. Porque en el instante que Dios venga por la iglesia, Él también se lleva al Espíritu Santo. Y si nosotros miramos, por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 16, capítulo 4, versículo 16, dice, está escrito. Cuando Dios habla de que está escrito, nos está diciendo que hay poder. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios nos está mostrando que todos aquellos que han pasado la eternidad, que Dios los ha llamado a su presencia, cuando Cristo venga por la iglesia, son los primeros que van a estar juntamente con Cristo Jesús. Pero que eso no quiere decir nada, porque cuando ellos van a estar, ya nosotros, dice Dios en su palabra, y escrito está en la primera carta, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice que Él nos ha bendecido juntamente con Cristo Jesús. Si Dios dice que Él nos ha bendecido juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales, es porque ya nosotros en una época, en la vida espiritual, ya estuvimos juntamente con Cristo Jesús. Ya nosotros hemos estado. Bien, sigamos. Entonces miramos de que Dios nos está diciendo que los muertos resucitarán primero, aquellos que han pasado la eternidad, aquellos que duermen en Dios, en Cristo. Y aquellos que habremos quedado, nos reuniremos juntamente con Él en las nubes. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, y ahora vamos a ver, que esto es como un abrir y cerrar de ojos, es un tiempo indivisible. Es difícil de dividir. Ahora, si nosotros miramos esto, nosotros le decimos a la humanidad que Cristo viene, la humanidad no nos cree. Así mismo pasa con Noé, porque cuando nosotros miramos que Noé decía, Dios le dice que pasados 7 días hará llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches. Imagínese usted en esa época a Noé pregonando que dentro de 7 días
Dios hará llover si nunca había llovido. Ahora, así mismo pasa con nosotros ahora. Nosotros decimos que Cristo viene, que la venida de Cristo es inminente, pero nadie cree. Nadie nos cree, porque esa es la gran mentira del mismo diablo, los demonios lo reprenda. ¿Mm? Nadie cree, pero la venida de Cristo es inminente, porque si nosotros lo vemos en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, que siempre lo leemos, siempre lo manifiesto, dice Dios en su palabra, está, tú Daniel, cierra estas palabras, sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Dios no le está diciendo a Daniel que cierre esa palabra profética hasta el tiempo del fin, porque en aquel tiempo los unos correrán de aquí para allá y los otros de allá para acá, y que la ciencia aumentará. Siempre les he manifestado. Si nosotros hacemos un recuento hacia atrás, hacia el año 80 del siglo pasado, nos damos cuenta que la ciencia está aumentando día a día más y más. Y los hombres se dejan llevar y se dejan envolver por los quehaceres de la vida. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo es inminente. Ya Cristo está a las puertas, todo está dado. Pero como nada ha pasado, nadie cree en estas cosas. Porque esa es la gran mentira del mismo diablo, los demonios lo reprendan. Entonces nosotros miramos aquí también, dice por ejemplo en el versículo 10, dice, y sucedió que en el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo de los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora, nosotros miramos en el capítulo, en el versículo 17, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera. Entonces miremos, que Dios nos habla en su palabra y escrito está. Nadie nos cree. Y Dios dice en su palabra y está que así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Así nos muestra Dios a través de su palabra. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así dice Dios en su palabra y está. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y si nosotros miramos la situación como está la situación hoy en día, la misma historia, también las cosas. Dice la palabra del Señor que ni aún los ángeles, ni aún el mismo Cristo se da cuenta cuándo va a ser ese día. Pero resulta que Dios sí le da unas señales a sus hijos. ¿Por qué? Porque los tales serán los únicos que conocerán la venida del Hijo del Hombre, porque los tiempos se están acercando y Dios está dando señales de que la venida de Cristo está cerca. Por nosotros pregonamos por todos los cuatro medios. Cuando nosotros hablamos ahora de Daniel 12:4, que la ciencia aumentará, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a través de estos medios nosotros podemos dirigirnos al mundo entero, hasta la parte más remota de la tierra. Por ejemplo, estos videos son vistos en todo el mundo del habla hispana y aún en muchas otras partes. ¿Por qué? Porque estamos conectados con los 5 continentes. Bien, entonces dice, porque como en los días antes del diluvio estaban casándose, ya nosotros lo veíamos, y no entendieron. Y la gente hoy en día tampoco entiende de que Cristo viene, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, y así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice Dios en su palabra. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esto es tremendo. Entonces, miramos nosotros acá en el versículo 17 de Tesalonicenses. Dice, entonces nosotros miramos esto y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, miremos que en el instante que Cristo venga por la iglesia, lo vamos a mirar ahora, los que habremos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, un tiempo indivisible. Pero resulta que Dios nos dice en su palabra, y escrito está, que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando a la iglesia no cree esto. Por eso es que Dios habla de esto. ¿A quiénes? A nosotros, para que oremos, para que intercedamos ante ellos, para que esta iglesia despierte, porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, eso lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver, Cristo se lleva al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y esto está gobernado por un gobierno netamente satánico, puesto por el mismo diablo, los demonios lo reprenda, que él ya fue vencido hace más de 2000 años. Él está bajo los pies de Cristo y bajo los pies de la iglesia, pero la iglesia no cree en estas cosas. Por eso dice Dios en su palabra, y escrito está, nosotros miramos para la gran comisión cuando dice, estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Quiere decir que no toda la iglesia cree en el nombre, hay rebeldía, hay capricho. Entonces nosotros miramos
Por ejemplo, siempre lo he manifestado, por ejemplo, en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 11 en adelante, dice, capítulo 2, versículo 7 en adelante, está escrito, porque hay poder, porque ya está nació en el misterio de la iniquidad, ya está el misterio de, cuando habla de iniquidad, está hablando de pecado, de mentira, de chanchullo, de depravaciones, de orgía, y nosotros miramos cómo está esto. Hay mucho pecado, hay mucha depravación, mucho degenero. ¿Por qué? Porque todo está dado y esto no se puede impedir porque esto es bíblico, esto es profético. Yo no soy un profeta, pero hablo palabras proféticas, porque esta es la palabra de Dios, el nuevo mandato, las nuevas enseñanzas, las nuevas, los evangelios, dice. Entonces dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio de ese pecado. Solo que hay quien a la vez lo detiene. Cuando nosotros miramos, que cuando decimos nosotros que hay quien a la presente lo detiene, se está refiriendo a la iglesia de Jesús. Es la iglesia, es ese elemento el que frena la venida de este engendro demoníaco. Por eso Dios dice en su palabra, y escrito está, que oremos. Dice la palabra en los, perdón, en el libro de Revelación, capítulo 5, versículo 8, parte B, parte final, dice que todos tenían arpas de oro y tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios con esto nos está diciendo también que no todas las oraciones llegan a la presencia del Señor, pero nadie quiere creer porque hay rebeldía, porque hay capricho, porque hay pecado, porque hay desobediencia. Y resulta que Dios está diciendo que en día hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Y que si algo le pedimos en su nombre, Él lo va a contestar. Por gloria al Señor. Por eso nosotros, después de que haya 2 personas que estemos de acuerdo, es una oración de acuerdo, pero Dios no quiere que solamente la oración de 2 personas, Dios quiere que es que la oración de toda la iglesia, una oración congregacional, todo llega a la presencia del Señor. Bien, entonces sigamos. Entonces nosotros decíamos que solamente la iglesia de Jesús es la que tiene este engendro. Entonces seguimos nosotros mirando, dice, entonces nosotros miramos que el arrebatamiento está palpablemente cerca. Esto es inminente a la venida de Cristo. Todo esto se percibe en la atmósfera. Todo esto lo estamos percibiendo. Ello nos hace pensar en las magistrales palabras de Pablo, allí en la primera carta de los Corintios 15, 51 y 52, y lo vamos a leer. Dice, he aquí os digo un misterio, dice la palabra, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así lo dice Dios en su palabra escrita. No todos dormiremos, porque Cristo puede venir en cualquier momento por la iglesia. Él puede mandar, nosotros tenemos que estar preparados, porque Dios puede venir en cualquier momento por su pueblo y llevárselo. Y en el instante que lo lleva, como digamos ahora, también se lleva al Espíritu de Dios, y esto queda gobernado por ese gobierno satánico que dice Dios en su palabra escrita en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, inicuo, cuyo creación es por obra del mismo diablo, demonio, lo reprenda. Esto que es totalmente gobernado por ese gobierno satánico. Y si nosotros miramos el versículo 8, dice, y entonces se manifiesta, dice, solo que hay quien la presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. ¿Quién se ha quitado del medio? La iglesia, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuál inicuo? Este hombre de pecado, la bestia, el anticristo. Cuando nosotros hablamos de anticristo, estamos hablando del 666, estamos hablando del control total, estamos hablando del nuevo orden mundial, porque va a ser un gobierno de un solo hombre. Yo he hablado ya de todas estas cosas en otras enseñanzas. Bien, entonces miramos que, como yo decía, el arrebatamiento está palpablemente cerca, todo esto se percibe en la atmósfera. Entonces miramos, dice la palabra del Señor, en un momento y un abrir y cerrar de ojos, así lo dice Dios en su palabra, y al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo? No lo sabemos, porque es un misterio. Por eso Dios habla que esto es un misterio. En esto nos encontramos 3 palabras notables que dice un misterio, un momento y una trompeta. Hermanos y hermanas, nosotros miramos que llama la atención cuán poco nos dice la Sagrada Escritura acerca del arrebatamiento. Nadie puede decir que sí habla demasiado. No, nos llama esa atención cuán poco habla la Biblia acerca del arrebatamiento mismo. Esto es así porque se trata de un misterio. Cuando Pablo hablaba de esto en la primera carta de los Tesalonicenses capítulo 4, dice, él mismo se interrumpe repetidamente y dice, por el cual os decimos esto en palabras del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:15, parte A, dice, como tratándose de un mensaje especial, de un misterio, porque es un misterio. Entonces, ¿en qué consiste este misterio del arrebatamiento para nosotros que somos hijos de Dios y que lo esperamos? Porque ¿quién más va a estar más interesado
en la venida del Hijo del Hombre, que es la misma iglesia. Esa es la realidad. ¿Quién más va a estar interesado en estas cosas? Nosotros lo miramos. Entonces, hermanos y hermanas, yo voy a hacer una oración. Tu amigo y amiga, tú que no has recibido a Cristo, porque yo sé que tú lo has entendido esta enseñanza y yo sé que te ha tocado tu corazón. Simplemente repite conmigo, amén, así sea. Repite, reconozco, Señor, que estoy apartado de ti, pero hoy me arrepiento, hoy vengo a ti, Señor, para que me perdones, para que me limpies con esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz de Calvario hasta la última gota. Sé, Señor, que tú estuviste muerto 3 días, pero que Dios el Padre te resucitó entre los muertos. Por eso hoy abro mi corazón a ti, Señor, para que tú entres y hagas de mí la persona que tú quieras, Señor. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso en tu vida. Pero no vas a bajar no vas simplemente coloca tu nombre allí, tu cursor hacia abajo. Yo quiero orar por ti porque Dios dice en su palabra y escrito está que Él va añadiendo todos aquellos que van a ser salvos a la congregación todos los días. Y hoy te ha tocado el turno a ti. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta acá, un donde creas que encuentren. Amén.